Bueno, hermanos, hemos estado hablando en el último tiempo acerca de la adoración y hubo un sentir en algunos hermanos y pues después fue sentir general de hablar acerca de la reunión de la Cena del Señor, por la importancia que tiene esta reunión, esta celebración. En- Iniciamos hablando de lo que es la adoración, hemos continuado con lo que es la preparación de cada uno de nosotros. Em, Hemos hablado de los himnos, hemos hablado de las oraciones y los cánticos. Y mis hermanos, antes de continuar con el estudio de esta noche, que tiene que ver con el momento de los emblemas y la ofrenda, quisiera animarles sobre todo a los hermanos varones que participan o participamos en actividades en la Cena del Señor, que nos tomemos esto en serio, hermanos. Los hermanos que por una u otra circunstancia hace 8 días no pudieron estar, eh, hubo un capítulo ahí muy importante acerca de las lecturas y las oraciones, y hace 15 días hablamos de los himnos. Ese material está ahí dispuesto en el canal de YouTube para que podamos repasarlo. Y hermanos, si no aprovechamos estas iniciativas en las que el Señor nos ha permitido aprender a través de su palabra y de los siervos que hasta ahora el Señor ha dispuesto para eh, presentar estas enseñanzas, pues muy seguramente la inquietud que había en algunos hermanos de mejorar la reunión de la cena, pues tristemente no se va a cumplir. Y el sentir que hay es que esa reunión tenga el, la belleza, digamos, en la importancia que tiene al realizar esa reunión. En, pues tuve un sentir y no sé si algunos de los hermanos comparten conmigo. El domingo pasado hubo como desorden de ideas en nuestra reunión de la cena. Entonces, pues yo pensaba, ¿será que no hemos sido suficientemente claros o los hermanos o no hemos prestado suficiente atención? O me di cuenta que algunos hermanos, por diversas circunstancias y que el Señor me libre de juzgarles, no estoy haciendo eso, no pudieron estar hace 8 días y por eso quiero motivarles, hermanos, a que repasemos eso que el Señor ha querido enseñarnos, porque tengo la firme convicción que ha sido el Señor el que ha movido la iniciativa de algunos hermanos a presentar este tema. Y este título que aparece ahí en esta primera diapositiva, Haced esto en memoria de mí, tiene fundamental importancia en cuanto a que es el sentir exacto y preciso de la reunión de la Cena del Señor. A través de los tiempos he visto hermanos que se sienten ofendidos cuando algún hermano dice que ese himno no es apropiado para cantar en la Cena del Señor y siente como un acto agresivo hacia la persona. Y muchas veces entiendo yo a los hermanos, es probable que no se diga en el tono adecuado o de la manera adecuada, no lo sé, pero al margen de eso, el, el celo de algunos hermanos de mantener la idea de hacer la reunión de la Cena del Señor en memoria del Señor Jesucristo es a veces lo que motiva a decir, digamos, que un himno no debe cantarse en la Cena del Señor. Recuerdo a mi papá contando historias
de un hermano hace muchos años que decía, mi papá lo imita en el tono de aquel hermano, que si ese himno no se podía cantar, que entonces ¿para qué lo ponían ahí en el himnario? Eh, y sí, claro, es el sentir que hay en algunos hermanos, y, pero ¿cómo así? Si el himno habla del Señor y dice pues todo lo que, en lo que creemos, y al fin y al cabo dirá alguien, si no se puede cantar, por qué está ahí o para qué está ahí? Y un poco el resumen de todo es esto: haced esto en memoria de mí, dice el Señor Jesucristo. Hermanos, el centro, y esto ya se ha dicho y lo que quiero es como recoger ideas de lo anterior para entrar en lo que sigue. El centro de la reunión es el Señor Jesucristo. Por eso, aunque hay himnos muy preciosos en nuestro himnario que hablan de nuestro compromiso con el Señor, de que yo me comprometo con el Señor a seguirle y servirle y serle fiel, por ejemplo, palabras de un himno que cantamos, no es el momento para hacerlo porque nuestra mente, nuestros pensamientos deben estar enfocados en la persona del Señor Jesucristo, en sus padecimientos, en su obra en la cruz. Entonces, todo lo que debe fluir de nuestros labios y que viene de nuestro corazón, de nuestro ser, es la alabanza, la adoración, la honra y la gloria para el Señor Jesús. Y este debe ser el enfoque principal. A partir de ahí, entonces, este versículo de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Yo pensaba en estos días, como coordinando ideas para este estudio, y tenía temor de usar la analogía, pero la voy a usar porque no vayan a pensar que comparo la cena del Señor con una reunión social o un círculo de amigos que se sienta a echar chistes. Pero eso es como cuando nos sentamos un grupo de amigos a hablar de un tema y el uno echa un chiste sobre abuelitas y generalmente el otro le responde con el chiste sobre abuelitas y empieza todo como a fluir en una idea. El orden en la cena del Señor tiene que ver con eso. O sea, si nosotros empezamos con un himno que habla del amor de Dios y enseguida pedimos un himno que habla sobre la victoria del Señor Jesús en la cruz, y de tercero pedimos un himno que habla sobre eh, los padecimientos del Señor Jesús, y al final, y de cuarto pedimos un himno que habla sobre aleluya, Él triunfó. Pues ahí hay un desorden de ideas. Si bien todos son para la cena, debe haber un orden. Y ese ha sido como el sentir de esta temática que el Señor ha puesto en el corazón de los hermanos de llevar a cabo, para que esa reunión sea lo más precioso posible en cuanto a que nuestros pensamientos tengan ese hilo conductor que lleven la idea hacia donde el Espíritu Santo nos la conduzca. Hermanos, eso implica una serie de dinámicas, de prácticas a nivel personal, individual, porque si yo pido en la cena del Señor el himno que a mí me gusta por su melodía, ¿está centrada mi mente, mis pensamientos en la persona del Señor Jesucristo? ¿O quizás está centrada en agradarme a mí, en cantar el himno que a mí me gusta, sin pensar en la letra, sin pensar en el contenido? Es importante, hermanos, que pensemos muy bien en esto. Para eso se requiere conocer los himnos. Algunos hermanos tienen por costumbre pedir de un himno
unas estrofas. Alguien dirá, oiga, pero si el himno lo compusieron de 4 estrofas, ¿por qué vamos a cantar 3? O si el himno lo compusieron la estrofa número 1, número 2, número 3, ¿por qué vamos a arrancar cantando la número 2 y antes del número 2 es el número 1? Hermanos, muchas veces es porque el hermano, a raíz de la idea que trae la reunión, siente que la segunda estrofa es la que mejor encaja en ese hilo conductor de la idea. Hermanos, y eso implica estar conectados con la idea y de hecho nuestro corazón dispuesto para que el Espíritu Santo sea el que ponga en cada uno de nosotros la manera en que debemos seguir esa idea. Y lo que vamos a hablar hoy, ¿en qué momento repartir los emblemas y en qué momento la ofrenda? Alguien decía alguna vez, puede perfectamente arrancarse la cena del Señor dando gracias por el pan y por el vino. Perfectamente se podría, pero la secuencia de ideas debe tener un cambio, porque es que los emblemas nos hablan como de la consumación de la obra del Señor Jesucristo. Y perfectamente eso es posible. Y aquí nunca, y lo hemos dicho creo en los otros estudios, no pretendemos dar una plantilla, un formato de reunión, decir 2 himnos, 3 oraciones, una lectura, otra oración, 2 himnos y los emblemas. Curiosamente, y suele pasar, hay como una hora donde se da gracias por el pan y por el vino. Puede ser que como buscando la forma de cumplir con el horario, puede ser. Alguien diría que no, que eso está mal porque está en medio de un formato, pero Dios es un Dios de orden. Perfectamente Él puede poner en el corazón de los hermanos y la idea que se trae, llegar hasta ese punto y dar gracias por el pan y por el vino. Yo quisiera antes de continuar en eso del punto y del tiempo, hablar de propiamente el pan y el vino. ¿De dónde se origina la enseñanza? Primero a los Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, sobre todo en este último tiempo, y por eso quiero abordar este tema, ha habido pues muchas ideas relacionadas con la forma de celebrar la Cena del Señor. Y hay algunos que empiezan a pegarse de pequeñeces de la forma y olvidan el fondo. Recientemente tuvimos una conversación con un hermano y que tiene algunas divergencias con nuestras formas de reunirnos, porque el hermano dice que la Cena del Señor debe celebrarse con pan sin levadura y con vino, o no vino, mejor dicho, con el fruto de la vid, sin fermentar. Y entonces es importante aquí venir al texto y dice,
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, ¿a qué horas? La noche que fue entregado, tomó pan. Si quisiéramos ceñirnos literalmente al texto, a la forma, la cena del Señor tendría que ser de noche. Y quizás en un aposento alto. Pero hermanos, hay que tener en cuenta que aquí el asunto tiene que ver con los símbolos. El fondo del asunto es esas palabritas que están ahí puestas en color rojito. A ver si las puedo señalar, si aquí están. Hacer esto en memoria de mí. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Yo suelo tener una teoría en este tipo de situaciones, y es que cuando el Señor no da explicaciones o especificaciones, es porque no eran necesarias las especificaciones. Vayamos al Antiguo Testamento y nos damos cuenta que cuando el Señor fue necesario ser preciso, cuando Dios quiso ser preciso, fue preciso. Medidas, centímetros, colores, ubicaciones, cantidades, posiciones. Siempre que fue necesario la explicación, la especificación, el Señor la dio. Pero aquí dice que Él, ¿qué hizo? Tomó pan. Si la especificación hubiera sido necesaria, hubiera quedado escrito, tomó pan sin levadura, o hubiera dicho exactamente cómo se requería. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Aquí hay un aspecto que es importante tener en cuenta. Dice que dio gracias por el pan, después de haber dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces aquí viene como la primera inquietud, sobre todo a partir de lo último que nos ha acontecido con esto de la pandemia. Es un solo pan y el Señor repartió un solo pan. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero hermanos, es que fue la institución, era el primer grupo de 13 personas, 12 más el Señor Jesús. Pero hermanos, si llevamos esto a la dimensión que tiene universal, cuando nos reunimos grupos pequeños en una misma ciudad y en diferentes ciudades y en diferentes países y en diferentes continentes, pues cada uno de ellos tiene un pan, o sea, imposible tener un pan tan grande como para todos los cristianos de todo el universo, y que nos tocara empezar a rotar. O sea, hay que tener también un poco de sentido común en la forma en la que interpretamos la palabra del Señor. Aquí el sentir, hermanos, es pan, es símbolo del cuerpo del Señor Jesús. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dar gracias es dar gracias por el pan. Algunos, por el origen de esta palabra, eh, lo traducen como consagrarlo, y de allí viene como la idea aquella de la transustanciación y ese tipo de cosas, que son ideas equivocadas. La misma palabra que se usa aquí para dar gracias, habiendo dado gracias en el original, es la misma palabra que se usa cuando el Señor Jesús alimentó a una multitud con 2 panes y 5 peces. Fue, qué pena si me equivoco ahí en las cifras, no sé si es ese, que él dio gracias
por el pan. Es la misma palabra, o sea, dar gracias, como lo hacemos nosotros. No es un acto de consagración distinto a sencillamente dar gracias por el pan. Después de eso lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y aquí viene esta parte importante, haced esto en memoria de mí. Hermanos, al margen de un pan sin levadura, o si es pan árabe, o si es un pan cascarita, o si es un pan de 500, o si es un pan de 1000, o si es aliñado, o si es de sal, o si es de dulce. Aquí lo importante es hacerlo en memoria del Señor. En relación con la copa, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Era necesario explicar el contenido? Pues se suponía que era fruto de la vid, porque ahorita vamos a ver el origen, el texto allá narrado en los evangelios, en el momento de la institución de la cena, que el Señor al final dice que no beberé más del fruto de la vid. Pero hermanos, vuelvo a la misma tesis del pan. Tengo la firme convicción de que si hubiese sido necesario una especificación, el Señor lo hubiera dejado escrito aquí en su palabra. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa, debería decir, esta copa con vino sin fermentar, o esta copa con jugo de uvas, pero no dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, qué precioso poder hablar de esta última parte del texto. Cuando estamos participando de esos símbolos preciosos, vuelve y los relaciona de manera simple, sencilla, sin comentarios adicionales, sin especificaciones extensas. Sencillamente hablar de esos dos símbolos, dice que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué es importante? ¿La característica del pan? ¿La característica del contenido de la copa? Es importante que la muerte del Señor estamos anunciando hasta que Él venga. Vemos ahora el texto en Marcos capítulo 14, versículos 22 y 25. Los otros evangelios también lo narran. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo. Esta palabra bendijo, traducida aquí como bendijo, es la misma en el original que dar gracias. Dice, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Sobre el tema de la copa, pues sí he escuchado desde hace muchos años, son muchos años, que algunas celebran la cena con copitas individuales. Y escuché muchas veces decir que eso no estaba bien. Hoy día, forzosamente estamos hablando de eso. Con los hermanos que nos estamos reuniendo, los hermanos varones, a hablar de la obra del Señor y tomar decisiones.
ya estamos pensando en la proximidad de una reapertura de nuestros locales de reunión. Entonces, la primera pregunta que surge es esa. Y ahora, este tema, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Qué están haciendo en otros lugares? ¿Cómo lo están haciendo en otros lugares? Hay hermanos que no están de acuerdo en usar copitas individuales, porque aquí dice que habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella toda, todos. Fue por lo mismo. Eran 13 personas, quizás la costumbre de la época. Creo firmemente que no había coronavirus. Pero hermanos, el sentido al final es el símbolo. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y el Señor dice, como para darle más importancia a la participación de ese emblema, de ese símbolo, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Creo que en algunos de los lugares en los que estuvimos reunidos el fin de semana, los hermanos nos contaban que hay un hermano que decidió aislarse del grupo y hacerlo solo en su casa porque no está de acuerdo que se usen copitas individuales. Hermanos, y muy seguramente el hermano cree que lo está haciendo mejor allá, pero al final la expresión de la cena del Señor es la comunión los unos con los otros también. Esa expresión y de hecho, en el texto que sigue, hablar de que son símbolos, el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 15 al 17, menciona, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Con base en este texto, algunos pues, se pegan a la literalidad ahí de decir, pero es que se da cuenta que ahí dice que es siendo uno solo el pan. Pero aquí está hablando del Señor Jesucristo, porque termina diciendo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Porque dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pero hermanos, el énfasis aquí es que el pan y la copa, lo dice en forma de pregunta, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo a manera de aseveración? Entonces aquel hermano que decide aislarse porque no está de acuerdo, pues lo está haciendo peor porque no está expresando realmente su comunión. Por un asunto quizás de forma y no de fondo. Hermanos, el pan y la copa son símbolos del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, con los cuales hemos sido nosotros redimidos, con los cuales hemos sido acercados al Padre, con los cuales hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Digo, el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, no el pan y el vino.
Y al fin y al cabo el pan y el vino en su momento toman un camino distinto. Hay muchos que creen que el pan y el vino de alguna manera reciben alguna especie de consagración. ¿En qué momento? O sea, el vino que está en la góndola de un supermercado y que yo me traigo para mi casa, cualquiera otro puede llevárselo para su casa y emborracharse con ese vino. O sea, ¿cuál diferencia hay entre un vino y el otro? Pues el que lo compró y el uso que le dio. Pero al fin y al cabo el contenido, el vino como tal, pues yo no creo que nosotros le estemos dando algún tipo de bendición o más que bendición de consagración especial, porque más que eso, ellos son el símbolo, en el caso del vino, de la sangre del Señor Jesús y en el caso del pan, del cuerpo del Señor Jesús. Y del mismo pan tomamos un poco de pan y en estos días mucho más porque si son dos en la casa o hay personas que lo hacen uno solo o tres en la casa, entonces un pan de 500 pues de a pellizquito, queda el resto del pan ahí disponible. Hermanos, es entender que ellos son símbolos y en el momento de la reunión están obrando como ese símbolo. Pero debemos tener cuidado de no darles a ellos una importancia mayor de la que tienen, porque recuerden que hemos leído que el centro de la reunión es el Señor Jesús. Haced esto en memoria de mí. Y aquí está diciendo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y después habla del pan en ese sentido figurado y trasladado al Señor Jesucristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora, mis hermanos, en ese orden de ideas, teniendo en mente que son símbolos, teniendo en mente que leímos en el comienzo que debe haber una idea en orden, que es necesario que para yo pedir el himno que sigue o hacer la lectura que sigue, debe concordar con la idea que traemos. Hay muchas veces que como que uno se da cuenta que el hermano viene con una lectura de la casa y tiene que leer esa porción de la palabra del Señor, porque él la preparó y la tiene que leer y así no encaje, la mete a juro en la idea y ese no es el sentir. O el cántico que a mí me gusta y porque es que a mí me gusta y porque se suena mucho lo bonito, entonces lo cantamos. Hay que hacer las cosas decentemente y con orden. Y cuando damos gracias por el pan y cuando damos gracias por la copa, en primer lugar, ese no es un privilegio que está reservado para los hermanos de más canas. Que sí hay que tener la dirección del Señor, disponernos en las manos del Señor, pensar muy bien lo que vamos a decir, pedirle al Señor que nos ayude a tener la idea clara, porque no es pararse, o pues en el caso ahorita de la virtualidad ya no es pararse, no es tomar la decisión de decir voy a dar gracias por el pan y hago una oración y gracias Señor por este día tan bonito de hoy, gracias por la lluvia de la noche y gracias Señor porque me bendijiste y gracias porque mis hijos viajaron y les fue lo más de bien y en el colegio esta semana ha sido súper bien y gracias Señor en el nombre del Señor Jesucristo, amén. No es una oración cualquiera y debe haber una idea coherente en que si damos gracias por el pan, hablamos del significado del pan, que es el cuerpo del Señor Jesús.
Y si damos gracias por la copa, hablamos del significado de la copa en relación con la sangre del Señor Jesús. No es necesario tampoco hacer un tratado de conocimiento bíblico y pasarse allá por Levítico, Números, Deuteronomio y hablar del Cordero Pascual y darle vueltas a la cosa y exponer como si somos los que más sabemos de los símbolos bíblicos. Y no se trata de eso, hermanos, porque muchas veces también ese tipo de cosas se notan. Recordemos, hermanos, que nuestra mente debe estar ocupada en la persona del Señor Jesucristo. Haced esto en memoria de mí. Ojalá que esas palabras retumben siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en el momento en el que estamos en la cena del Señor. Lo estamos haciendo en el Señor Jesucristo. No voy a cantar el himno, no voy a pedir el himno, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mi cuerpo todo esté sometido a tu voluntad. No recuerdo bien las palabras ahorita. Es bonito, chévere, y la melodía es muy bonita y lo podemos cantar en otro momento, pero la cena del Señor no es el momento para hacerlo. Y entonces cuando damos gracias por los emblemas, pues obviamente que la oración debe tener la idea del acto que vamos a conmemorar en este momento. ¿En qué momento de la reunión se hace? Como ya lo dije antes, no hay una norma que nos dicte el momento de la reunión en la que se hace. Si vamos al origen de la institución, de la práctica del Señor Jesucristo, estaban en un momento de amigos reunidos y él se paró y dio gracias por el pan y lo repartió y después por la copa y lo repartió. Y dice que después cantaron el himno y se fueron. Pero sí, hermanos, la idea es que haya una coherencia. Si empezamos con la idea de hablar del amor de Dios, sigamos hablando del amor de Dios y el amor de Dios a través de una lectura, a través de un cántico, nos llevará a hablar de la persona del Señor Jesucristo, de sus padecimientos. Y la idea es que cuando entramos como en esa idea de los padecimientos del Señor Jesucristo, de la consumación de su obra en la cruz, eso nos lleva a pensar en su cuerpo, en su sangre inocente, puesta en favor nuestro, y el Espíritu nos guiará a decir, es el momento de pensar en este pan, en estos emblemas y dar gracias por el pan y dar gracias por la copa. Recordemos, hermanos, que son símbolos. Generalmente después de estos símbolos tenemos cánticos que hablan de triunfo, de victoria, porque una vez consumada la obra del Señor Jesús en la cruz, tenemos que recordar que Él no quedó en esa condición como lo ve la mayor parte de la humanidad, que ve a un Cristo solamente crucificado, muerto, colgado, sufriendo. Por su victoria, tenemos victoria nosotros. Y es el pensamiento que sigue después de dar gracias por los emblemas. El otro aspecto para hablar es la ofrenda. Acostumbramos a hacer la recogida de la ofrenda en nuestro acto presencial, después de dar gracias por el pan y la copa, terminando la reunión. Bíblicamente aquí no hay nada que decir, porque
En la institución de la Cena del Señor, ahí no nos muestra, no se habla que pasaron una bolsa o que pasaron unos sobrecitos y marque el sobrecito y venga, yo lo recojo. Entonces, Judas, venga, pase y haga la vuelta y recoja. De eso no se habla. Pero es una práctica que hacemos y está bien. Entonces, algunos hermanos he escuchado en, en mi vida entre las asambleas decir, pero es que la ofrenda y muchos recogen la ofrenda y oran y se acabó la reunión. ¿Está bien? ¿Está mal? Ni lo uno ni lo otro. Porque es que el principio como tal de la norma no lo vamos a tener en ninguna parte. Casi que en todos los lugares en los que he estado es como una práctica común que se recoge la ofrenda y después se hace una oración y se termina. Que si alguien quiere hacer una lectura después, está bien. No es ni norma que después de recoger la ofrenda se haga una oración y se termina, pero tampoco es norma que no se pueda terminar la reunión después de eso. Lo único que sí quisiera decir en relación con la ofrenda, me parece que ese es un tema que nosotros, los hermanos, nuestra corriente de hermanos, ha tenido por práctica como dejar de lado. Y yo siempre cuando hablo de este tema digo, si yo cuento cabezas en una reunión de la Cena del Señor y más o menos calculo cuántos de esos están trabajando y les pongo más o menos un salario mínimo y les pongo más o menos el 10% de ese salario mínimo, yo diría, en esta reunión debiera recogerse de ofrenda más o menos X cantidad de dinero, y eso generalmente no pasa entre nuestras asambleas. Obviamente que no voy a hablar aquí del diezmo, ¿no? Para que no van a decir, uy, este hermano ahora con qué va a meter. Toca programarle reunión para mañana para ponerlo en disciplina. No, no voy a hablar de eso, pero es un cálculo apenas básico, pero es precisamente porque hemos sido esquivos a hablar de estos temas. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, versículos 6 al 8 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Obviamente aquí está hablando de, usándolo como analogía, el principio básico de la agricultura, ¿cierto? Yo siembro muchas semillas en un campo grande, semillas de mango, y dentro de algunos años, no sé cuántos años sean el tiempo en el que un árbol de mango crece y da fruto, pero en ese tiempo habrá palos de mangos con muchos mangos colgados en sus ramas. Pero enseguida el texto sigue diciendo, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Yo no sé finalmente cómo le fue al hermano Wilson esta semana, pero en la lista que me pasó el hermano Herman habían como 6 personas de una congregación. Creo que la última, bueno, yo por ahí hice los pantallazos, habían 50 pantallas conectadas, por lo menos son 50 familias, por lo menos 50 familias, pero en cada familia hay por lo menos 2 miembros que reciben ingresos. Entonces, no sé si se recogieron 50 sobres, hermanos, y perdónenme que hable
de estas cosas, pero es necesario, hermanos, porque es que la obra del Señor se sostiene con dinero. Y siempre toda la vida hemos dicho, oiga, los hermanos por allá en otras partes del planeta envían dinero para sostener la obra. Y entonces sale un hermanito y dice, ah, pero es que ellos tienen con qué. Y por eso es que mandan, porque allá eso abunda. Pero nosotros también podríamos, en medio o de acuerdo a nuestra capacidad, dar para el Señor, porque la palabra del Señor lo dice, hermanos. No dice cada uno de cuando pueda, no dice eso. Está dando por hecho que cada uno va a dar como propuso en su corazón, anteponiendo la idea de que lo haga generosamente. Pero dice cada uno de como propuso en su corazón. Si no diría, cada uno mire a ver si puede dar y hágalo como proponga en su corazón. No, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y sigue el texto que ya lo leímos, donde hay la promesa para el que es alegre en el dar. No nos estamos reuniendo, o sea, como no nos estamos reuniendo presencialmente, estamos haciendo un recorrido para recoger ofrendas una vez al mes. Y he sentido que el número de aportantes ha ido disminuyendo. Hermanos, esto forma parte de la práctica que tenemos, el ofrendar, en dar para el Señor, lo encontramos en varias partes de la Escritura, no solamente en este texto. Y entre nosotros está esta práctica de hacerlo solamente entre los hermanos que estamos en comunión. Y está bien que lo hagamos así. En las denominaciones se torna como una recogida de tono obligatorio, inclusive. Alguna vez fui a un sitio un domingo donde se congregan 300 personas y un mensaje muy bueno. Y hubo un momento en que yo sentí un ambiente así como tenso, y cuando escuché un portón, un ruido durísimo, y yo volteé a mirar para atrás, estaban cerrando un portón gigantesco, una cosa como de 10 metros de alto por 15 metros de ancho. Habían cerrado el portón y los ujieres, o no sé cómo les llamen, se habían parado al ancho del portón, como a 2 metros de distancia. Obviamente no era una cosa ni policiva ni restrictiva, así de que tenían un bolillo y no dejaban salir a nadie, ni nada de eso, pero se veía una cosa ahí como de, aquí nadie sale hasta que no eche ahí en la bolsita, hasta que no eche plata ahí en la bolsita. Y esa es, digamos, la forma en la que manejan en la mayoría de las denominaciones, no sé si en todas. Aparte que durante la reunión, en cada espacio vino un tiempo de alabanza y entonces en todas las pantallas a tipo de cine, entonces testimonios de que yo bendecí porque yo recibí bendición porque yo pacté con el Señor y yo me propuse y que mi empresa, y entonces yo hice un pacto con el Señor y ahora, mejor dicho, mis ventas se cuadruplicaron, entonces todo el tiempo fue enfocado como a la monetización de la reunión, y eso está mal, así no es tampoco, pero el extremo al que muchas veces llegamos nosotros también está mal, hermanos, porque la obra del Señor necesita recursos. Y los responsables somos todos y cada uno de los que estamos vinculados en nuestras asambleas, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, como receptores de todas las bendiciones espirituales que recibimos, tenemos responsabilidades. Hermanos, ojalá que
esta serie de estudios realmente haya sido de mucho provecho. Insisto nuevamente, sobre todo a los hermanos varones, también a las hermanas, pero sobre todo a los hermanos varones, que se den una pasadita por el canal de YouTube Centro Bíblico Bucaramanga, que busquen los estudios anteriores para que aprendamos todos juntos y para que esa reunión preciosa, que como tal es la única reunión realmente instituida por el Señor, de la que habla la Escritura, y no encontramos ni escuela dominical, ni reunión de damas, ni reunión oficial de jóvenes, ni solamente la reunión de la Cena del Señor, que cumple con un deseo del mismo Señor Jesús, que lo hagamos en su memoria y hasta cuando Él venga. Y que de esa manera estamos anunciándolo a Él. Qué precioso propósito el que se cumple con esta reunión. Que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros podamos crecer en nuestra participación en esta reunión y la gloria del Señor. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, oh Dios, porque nos permites participar cada primer día de la semana de esta preciosa reunión de recordación del Señor Jesucristo, de su obra perfecta en la cruz del Calvario. Reunión también que nos recuerda tu amor, oh Dios, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Señor Jesucristo murió por nosotros. Gracias, oh Dios, porque hemos podido aprender todas las cosas que has puesto en nuestro corazón a través de tu palabra y a través de cada uno de tus siervos. Ayúdanos, Señor, para que nos dispongamos de corazón delante de ti y dejemos que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros. Te alabamos, oh Padre, te glorificamos y te damos muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Buenas noches, hermanos, para todos. El Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano Mario. Lo mismo le deseamos, hermano Mario. Bendiga a todos, hermanitos. Amén, hermana. Bendiga, hermana Esmeralda. Amén. Hermano Andrés. Pasen buenas noches, hermanos. todos. Que les pasen buenas noches. Amén, hermano. Buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Saúl. Muchas gracias, hermano Mario. hermanos. Amén. Dios los bendiga. Muy bien. Bendiga, hermanos. Bendiga, hermanos. Chao. Chao. Que el Señor los bendiga, hermanos. Bendiga. Hermanitos. Chao, hermano Hermanito, Livio. bendiga. Bendiga. Hermanitos, que estén bien. Chao, hermano. Bendiga. Ana Melba. Que Dios les bendiga, hermana. Te presento a mis invitados. Ah, ¿verdad? Hermano. Sí, te bendiga. Te bendiga. ¿No, Germán? Hola, hermano Cristóbal. ¿Así? Pasé el host. Así No, es. usted creo que todavía está grabando. Si quiere, apague la grabación, hermano Germán. Germán, ¿me escuchó? Es que le pasé el hospedador a usted y yo no puedo apagar la grabación y creo que todavía está grabando. Para que la apague.